egresado, hizo una maestría en fisioterapia respiratoria y cardíaca en la Universidad Autónoma de Madrid. Él es miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Junto con el equipo científico elaboró un material muy interesante respecto al manejo de las terapias no invasivas, que en estos momentos está en revisión y muy pronto vamos a publicar también ese material. Ricardo Martínez, te estamos llamando. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te escucho? Bienvenido. Muchas gracias, Lely. Anoche nos quedamos con las ganas de escuchar tu tema, pero nos pasamos con el tiempo. Acá ya tengo a mi lado un reloj para poder despedirnos y nos pasamos un poquito, entonces la despedida sí tenemos que dar en esta ocasión. Ayer no pudieron despedirse con Gloria, pero estuvo muy interesante el tema, la verdad que era para seguir y seguir, ¿verdad? Sí, así mismo. La verdad, como... Y nos gustaría escuchar tu experiencia, nos gustaría escuchar respecto a lo que estuviste analizando, las revisiones que hiciste respecto al manejo de la terapia invasiva, que hoy es todavía un desafío en nuestro país y en el marco de COVID. Es interesante saber si es una de las alternativas, cómo podemos utilizar y nuestro rol como fisioterapeutas en esa terapéutica. Claro, claro. Sí, exactamente. Las revisiones que estuve haciendo son de las guías tanto latinoamericanas, digamos, Sudamérica, inclusive, digamos, México, las guías de la Conferencia Mundial de Fisioterapeutas, ¿verdad? Que incluye Australia, Reino Unido, de repente también la gente de España que colaboró en la traducción del material y así, digamos, el contexto europeo. Tenemos que entender que nuestro contexto es diferente del contexto europeo, digamos, o inclusive del norte de Europa. Y tanto es así que las guías en Sudamérica tienen esa diferencia fundamental con las del norte, en que, por ejemplo, las ventilaciones no invasivas, ellos directamente recomiendan no utilizar, ¿verdad? Aquí en Sudamérica por no contar con la infraestructura, de repente con el equipo de protección o con personal capacitado que pueda realmente manejar ese tipo de paciente inclusive y con esos parámetros, digamos, de ventilación invasiva, ¿verdad? Podemos de repente empezar hablando un poquito de la orientación acerca del tratamiento. Ayer estuvieron hablando con Gloria muy bien sobre la fisiopatología, ¿verdad? de la enfermedad y nada más tener en cuenta, ¿verdad? Las indicaciones en cuanto a insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? Que es lo que estaba planteando con cómo abordar a estos pacientes con las terapias no invasivas, ¿verdad? Que podría incluir desde la ventilación no invasiva, alto flujo o inclusive otras técnicas, ¿no? Que puede ser oxigenoterapia convencional, digamos, o el uso de mascarilla con reservorio. Entonces, algo que tenemos que entender es que estos pacientes van a presentar una neumonía con infiltrados intersticiales, la mayoría no exudativa, como dijo ayer Gloria, ¿verdad? No todos, solo un porcentaje de 15 al 20, de repente, según los comentarios de las guías, son los que van a presentar, digamos, secreciones, ¿verdad? Y va a tener una insuficiencia respiratoria de varios niveles, ¿verdad? Están inclusive los asintomáticos, ¿verdad? Después leve, moderado y grave, y va a tener una alteración muy grande de la ventilación-perfusión, ¿verdad? Y lo que están diciendo los expertos es que hay dos fenotipos, ¿verdad? El paciente que se puede, digamos, ventilar fácilmente, ese es uno, y el otro que no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? De que están los pacientes que van a necesitar de alto PIB, por ejemplo, para la ventilación, y en ese caso, por ejemplo,
directamente pasaríamos a ventilación invasiva, ¿verdad? Bueno, la hospitalización de estos pacientes, como ayer dijo Gloria, tiene que ser en habitaciones aisladas, ¿verdad? Si posible con presión negativa, y los profesionales todos tenemos que tener equipo de protección personal, ¿verdad? Eso es indispensable, más aún con estos equipos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para iniciar el soporte respiratorio? Criterios clínicos sería disnea moderada grave, signo de trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria, movimiento abdominal paradójico, ¿verdad? Taquipnea, digamos, de 30 respiraciones por minuto. Y en la parte gasométrica, algunos indican una PAFI de 200 o a partir de 250, ¿verdad? En la guía vamos a recomendar, según lo que estuvimos mirando también hoy con otros materiales que me pasó y Gloria inclusive, ¿verdad? Creo que voy a considerar a partir de 250, digamos, para empezar ya, ¿verdad? Y la FiO2, 40% más o menos para conseguir una saturación del 92. El 92% sería lo ideal. Y tener en cuenta siempre la parte de gasometría, ¿verdad? Fallo ventilatorio agudo, menos de 7,35 de pH, o una CO2 más del 45, ¿verdad? Y si no tenemos estos criterios, se puede pasar a oxigenoterapia convencional, ¿verdad? Y intentar buscar una saturación más del 90. Y lo que se está indicando en estos casos, después vamos a ir comentando un poquito el tema de la mascarilla con reservorio, ¿verdad? Y en cuanto al inicio de la ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Quiero aclarar, ¿verdad?, que la mayoría, las guías, digamos, todas están pidiendo no utilización solo en casos específicos, ¿verdad? Por el tema de los aerosoles, por no contar de repente con habitaciones de aislamiento apropiadas con presión negativa, o muchas veces en nuestro contexto, por los comentarios de algunos colegas que no están contando con equipo de protección personal, por ejemplo. Entonces, en ese caso es el protocolo, ¿verdad? Intubación rápida, ¿verdad? El protocolo de intubación rápida, ventilación invasiva. Bueno, los criterios, lo que indican las guías también con cuanto a ventilación invasiva es de hacer una prueba con estos pacientes, ¿verdad?, que tengan por lo menos una PAFI de menos de 250, ¿verdad?, que es presión parcial de oxígeno, y una FiO2, ¿verdad?, fracción inspirada de oxígeno, para explicar mejor. Y entonces, hacer una prueba de 30 minutos con estos pacientes, o máximo una hora, ver la tolerancia si no o sí, y allí está. Si evoluciona favorablemente, después podemos pasar a una oxigenoterapia convencional, digamos, con una mascarilla con reservorio, que es lo que están indicando, para evitar aerosoles. Y siempre esperando la evolución otra vez. Y lo importante en estos pacientes, según me están contando los colegas de España o el resto de Europa, es que estos pacientes pueden mostrar una recuperación, aparentemente está, digamos, evolucionando favorablemente, pero luego vuelve a tener un deterioro, y allí en ese momento ya no se tiene que volver a hacer el protocolo de ventilación invasiva, sino directamente intubación, directamente a invasiva. No se tiene que hacer todo el proceso otra vez. Entonces, hacer una prueba de 30 minutos a una hora, ver cómo evoluciona, mirar la gasometría, controlar al paciente. Si evoluciona, pasamos a oxigenoterapia, ¿verdad?, con mascarilla con reservorio. Y si hay un deterioro, directamente ya intubación. Por eso las guías recomiendan de que este tipo de pacientes sea controlado por profesionales muy capacitados, ¿verdad?, preparados, un equipo de intubación rápida preparado cerca, que haya un equipo listo para recibir a estos pacientes en el caso de necesidad, y eso es lo que están recomendando. A ver, y para utilizar la ventilación invasiva están indicando preferiblemente, para evitar justamente aerosolos, ¿verdad?, un circuito de doble rama. Ventilación inclusive con circuito de doble rama, y siempre colocar los filtros de antimicrobianos, ¿verdad?, que generalmente indican la HMF, ¿verdad?, el humidificador con filtro, ¿verdad?, que tiene una capacidad de 99,9% de filtrado. Y si
vas a usar ventilación invasiva, lo que están indicando las guías es más o menos, están indicando que sea de modalidad CPAP. Con estos pacientes, lo que están indicando las guías son, intentamos CPAP, ¿verdad? Ventilación invasiva, no evoluciona, hay un deterioro, la PAFI va cayendo, directamente ya intubación. Eso es lo que están indicando las guías. Y si vamos a utilizar presión soporte más PIP, se tiene que usar presiones bajas, ¿verdad? Y sí, digamos, la IPAP de 10 a 15 y después la EPAP, que es la PIP, ¿verdad? De 8 a 14. Eso serían las indicaciones, digamos, para darle rango, ¿verdad? Creo que esos criterios también van a quedar un poquito de lo que el profesional está viendo en el momento, de lo que ve en su paciente, ¿verdad? Solo para dar un poco de parámetros y valores. También, en el caso de que no se tenga una ventilación invasiva con doble rama y se opta por tener porque se tiene una ventilación de rama simple, se tiene que colocar un filtro antivírico, ¿verdad? Ya por debajo del codo, ¿verdad? Si me das un momentito, voy a agarrar un material que tengo aquí. Adelante. Bueno, lo que están haciendo allá, ¿verdad? Para utilizar, no tengo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Las interfaces que usan allá, pero, por ejemplo, para utilizar una interfase, digamos, oro nasal o una interfase total, ¿verdad? Facial total, lo que están pidiendo ellos, utilizar el codo azul que no tiene válvula aspiratoria y que la mascarilla tampoco tenga salida aspiratoria, ¿verdad? Para controlar esa salida de aire, para poder filtrar a través de un filtro de EPA, por ejemplo, RMS. Entonces, yo tengo aquí una interfase que es nasal, ¿verdad? Pero nada más para poder ejemplificar. Entonces, lo que se está diciendo allá es, esta interfase, por ejemplo, tiene una válvula aspiratoria. Esto estaba prohibido, no debería ser. Pero nada más para mostrar. Debería ser un paso que no tiene filtro. Entonces, se debería de colocar después del codo azul, digamos un tubo en T, ¿verdad? Un tubo en T, así, y para que tenga una salida filtrada, ¿verdad? Esto es un HDMI normal, ¿verdad? Pero debería decir uno que tenga un filtraje medio. Y aquí va la rama, ¿verdad? No sé si se ve bien ahí, Belis. Sí, se ve bien, se ve muy bien. Para ejemplificar, digamos, cómo sería la secuencia para un circuito de una rama única, ¿verdad? Entonces, debe de filtrarse siempre toda la salida y, por supuesto, se tiene que fijar bien, sellar bien la mascarilla, ¿verdad? Por eso, la primera opción en estos casos, ¿verdad? La primera opción es la interfase helmet o casco, que tiene una entrada una entrada de aire y salida de aire por doble rama. Entonces vos controlás eso y filtrás. Y ese tipo de casco no está muy disponible aquí en Sudamérica, ¿verdad? Entonces en Brasil, por ejemplo, se recomienda también el uso del helmet, pero no todos los lugares tienen el sistema público, no lo tienen, entonces ellos dicen, por eso prefieren no recomendar, porque si usamos una facial total o si usamos una nasobucal, va a haber fuga, o sea, el problema va a ser el sellado, dañar al paciente, con cuántas horas va a poder estar, hay que hacerle el cambio de la mascarilla, o sea, hay todo un protocolo allí y también, por supuesto, ¿verdad? El riesgo de producir aerosoles, de contaminar a tu profesional, ¿verdad? Hacer una contaminación entre los personales, y por eso la mayoría de las guías dicen, como tenemos un sistema de salud no tan bueno como el europeo, con pocos profesionales, entonces vamos a cuidar esos pocos profesionales que tenemos y no vamos a usar ventilación invasiva, dice por ejemplo en Argentina, y están procurando evitar al máximo. Entonces si vas a usar ventilación invasiva, las tres opciones de interfaces son el helmet, la primera opción por el sellado que te permite manejar bien, y también después facial total, como último la nasobucal. Siempre, si vas a usar
con una rama única, tiene que ser codo azul, que puedas controlar tu expiración, que puedas filtrar la salida de aire, ¿verdad? Esa es la indicación. Y lo ideal, si vas a usar ventilación invasiva, utilizar con doble rama. Y estos ventiladores que están ya en UCI, muchos tienen esa capacidad de utilizar como no invasiva, y en el caso de que tengas que intubar a ese mismo paciente, tranquilamente este ventilador va a servir para seguir ventilando a ese mismo paciente. Entonces, eso sería, digamos, la indicación.